Soy Eleonor y todos los días soy testigo del sufrimiento silencioso de los ancianos que ingresan al hospital esperando cuidados, pero son tratados con desprecio simplemente porque no tienen medios económicos. Lo veo, lo siento y me conmueve esta realidad. No se les ve como personas, sino como números. Hoy voy a contar la historia de uno de estos ancianos, alguien que, como tantos otros, ha sido olvidado por el sistema, pero cuyo dolor no puede ser ignorado. El silbido constante de las máquinas y el olor antiséptico. En el corazón de un hospital, donde cada segundo debería contar, el tiempo se congela para algunos. Un hombre, marcado por el peso de los años, espera. Su dolor es real, pero su presencia parece molestar. Observa cómo el flujo vital del centro ignora su sufrimiento, priorizando el ruido sobre la necesidad. Lo que sucede a continuación no es un error médico, es una decisión, un empujón que define el valor de una vida en la balanza de la indiferencia. ¿Hasta dónde llega la deshumanización cuando la urgencia se viste de prejuicio? El aire en el Hospital Metropolitano de Valencia era denso, cargado con el olor metálico antiséptico y el murmullo constante de vidas en vilo. Octubre de 2023. Yo soy Mateo Robles, 78 años, un hombre delgado cuyas manos, marcadas por décadas de trabajo duro, ahora temblaban incontrolablemente. El dolor, ese invitado inesperado y brutal, me había obligado a ingresar, a buscar refugio en ese laberinto de pasillos blancos que prometían ayuda, pero entregaban indiferencia. Recuerdo la fría losa del mostrador de admisión, mi tarjeta sanitaria, con su chip dañado que parecía reflejar mi propia obsolescencia para el sistema, fue deslizada con la punta de un bolígrafo. Detrás, la doctora Elena Valdés, de 45 años, impecable en su bata blanca y con un rostro que ya conocía la fatiga crónica de quien maneja vidas sin tiempo para la empatía. Sus ojos, evaluadores y rápidos, se deslizaron por mi ropa sencilla, mi chaqueta desgastada. No me miró a mí, miró mi etiqueta social. Siguiente. Motivo de urgencia. Su voz era un instrumento afilado, sin inflexión. Dolor, abdominal severo. No lo soporto, señora doctora. Logré articular, sintiendo cómo el sudor frío me empapaba la camisa. Ella tecleó algo. El sonido de las teclas era estridente en el silencio relativo que buscaba imponerse. Nivel de triaje 2. Espere en la zona común, señor Robles. Se le atenderá por orden de gravedad. El camino hacia la zona 0, el área de triaje, fue una tortura lenta. El Hospital Metropolitano de Valencia, tan moderno en apariencia, se revelaba como una máquina burocrática implacable. Caminaba apoyado en un bastón, cada paso resonando hueco en el suelo de linóleo pulido. Vi cómo a un hombre joven, vestido con un traje caro y hablando por un teléfono de última generación, lo interceptaban casi de inmediato, escoltándolo a una sala preferente sin siquiera pasar por el caos general. Para él, la puerta se abrió. Para mí, solo quedaba el banco de espera. El banco de espera prioritaria. Irónico nombre. Era una sección ligeramente menos caótica, con sillas de plástico más ergonómicas, pero igualmente abarrotada. Me senté con dificultad. Mi cuerpo crujía. Necesitaba ayuda, pero me sentía invisible. El reloj de pared de la sala de espera, grande y con números digitales rojos, marcaba el avance lento e inexorable de mi sufrimiento. Pasaron 20 minutos, luego 40. El dolor se intensificaba, transformándose en puñaladas rítmicas que me robaban el aliento. Javier Gómez, el joven enfermero de 32 años, con gestos bruscos y una mirada perpetuamente hastiada, era el encargado de las rondas superficiales. Se movía como si cada metro recorrido fuera un esfuerzo titánico. Vi que se acercaba a varias personas que habían llegado después que yo, revisando sus pulseras, anotando algo en su tablilla electrónica. Cuando llegó a mi lado, ni siquiera me miró a los ojos. «¿Señor Robles, sigue esperando?» «Sí, muchacho, el dolor no ha remitido. Es peor», musité, intentando sonar firme, digno, a pesar del sudor que me perlaba la frente. Javier suspiró, un sonido cargado de desinterés profesional. Miró por encima de mi hombro hacia la recepción como buscando una señal para deshacerse de mí.
Ya le dije que está en nivel 2. Hay casos de infarto y accidentes graves. Su dolor abdominal no es prioritario ahora mismo, señor. El clasismo, disfrazado de eficiencia, me golpeó más fuerte que el dolor físico. Mi valor como persona se desvanecía ante la fría aritmética del triaje. Pero llevo casi una hora aquí, Javier. Necesito que alguien me vea. Por favor. Me puse en pie, tratando de demostrar que aún podía sostenerme. Quería moverme del banco, acercarme a donde la doctora Valdés estaba ocupada discutiendo unos análisis con un colega. Mi intención era suplicar un poco más de atención, recordarles que bajo esa ropa humilde y esa piel arrugada latía una vida que merecía respeto. Fue en ese movimiento, mi intento desesperado por acercarme a la zona donde se decidía mi destino, cuando se desencadenó el acto final de mi humillación pública. Javier Gómez reaccionó con una rapidez que solo posee quien está acostumbrado a mover objetos, no a tratar con personas vulnerables. Se interpuso entre mí y la zona de atención prioritaria. No me tocó con delicadeza, me agarró con rudeza del brazo. «Oiga, señor, si no está asignado a esa área, no puede estar ahí, está obstruyendo». «Solo quiero que me atiendan», logré decir, mi voz quebrándose. En ese instante, la doctora Valdés se giró, irritada por la interrupción. Su expresión se endureció al verme forzando el paso hacia su espacio. «Javier, ¿qué está pasando? Mantenga el orden en la espera». «Estoy intentando que este señor entienda que debe permanecer en su sitio, doctora. Está perturbando el flujo». «Solo quiero que me atiendan», logré decir, mi voz quebrándose. En ese instante, la doctora Valdés se giró, irritada por la interrupción. Su expresión se endureció al verme forzando el paso hacia su espacio. «Javier, ¿qué está pasando? Mantenga el orden en la espera». «Estoy intentando que este señor entienda que debe permanecer en su sitio, doctora. Está perturbando el flujo». Sentí un pinchazo de indignación que superó momentáneamente el dolor visceral. Era una lucha desigual, mi cuerpo cansado, contra la autoridad impuesta por un uniforme y una bata blanca. Intenté apartar el brazo de Javier, mi dignidad herida exigiendo un mínimo de respeto. «No soy un mueble, soy un paciente». Fue entonces cuando ocurrió. No fue una orden, fue un gesto impulsivo, nacido del hastío y del prejuicio arraigado. Javier Gómez, el enfermero de 32 años, me empujó. No fue un empujón suave para reubicarme, fue una expulsión física y simbólica de la zona de atención prioritaria. Mis pies perdieron el equilibrio sobre el linóleo liso. Caí hacia atrás, no con estrépito, pero sí con una pérdida total de control, golpeando de lleno contra la base del banco de espera. El impacto resonó en mis costillas, pero el verdadero golpe fue el de la vergüenza. El ruido atrajo miradas. Algunos pacientes desviaron la vista de sus móviles, otros, indiferentes, volvieron a sus asuntos. La doctora Valdés observó la escena por un segundo. Evaluando el coste-beneficio de intervenir, decidió no hacerlo. Su rostro se volvió de piedra. «Javier, acompáñale a la zona general y asegúrese de que permanece sentado. Ahora, vuelvo a mi trabajo». Me quedé allí, en el suelo, por un instante demasiado largo. El suelo frío del Hospital Metropolitano de Valencia se convirtió en mi testigo mudo de abandono. Javier me levantó, no con ayuda, sino con una tracción brusca que me hizo jadear de dolor, y me arrastró, no me acompañó, de vuelta al banco menos privilegiado, lejos de la vista de los que tenían dinero o juventud de su lado. Me dejó caer sobre el plástico duro. Mi tarjeta sanitaria, que había caído de mi bolsillo al levantarme, ahora yacía cerca del pie de Javier, a medio metro de la zona cero. Él no se dio cuenta o fingió no verlo. Me arrastré torpemente para alcanzarla. La tomé con mano temblorosa, sintiendo el peso de mi propia insignificancia. Me había costado mi dignidad, mi seguridad física, todo por ser un hombre mayor, pobremente vestido, en un sistema que solo valora lo que brilla. Mi grito mudo quedó atrapado en la garganta, ahogado por el ruido de fondo y la indiferencia institucional. El dolor físico era terrible, pero la herida que me infligieron en ese instante, la expulsión de la decencia humana, era insuperable. Me senté, sintiendo el frío subir desde el suelo, entendiendo que mi vida, a ojos de ellos,
no justificaba el tiempo invertido, y el reloj de pared seguía marcando el tiempo, ajeno a mi caída. Me encontraba en tierra de nadie, expulsado del santuario temporal de la atención médica. El dolor abdominal ardía, un fuego lento que ahora se mezclaba con el frío del suelo y la humillación que me quemaba el rostro. La zona general estaba más lejos, entre la entrada principal y la cafetería, un lugar donde los visitantes apurados y los pacientes menos urgentes eran relegados a esperar el agotamiento del sistema. Mi viejo cuerpo se levantó con un esfuerzo titánico, sintiendo cómo cada músculo protestaba por la violencia del forcejeo con Javier. Levanté mi tarjeta sanitaria del suelo. El chip dañado parecía mirarme con burla. Era mi pasaporte a la salud y, sin embargo, era tan inútil como un trozo de plástico si no venías acompañado de una vestimenta adecuada o una voz autoritaria. Me arrastré hasta el último banco de la fila, el más alejado de cualquier monitor o punto de información, donde las enfermeras de paso apenas echaban un vistazo. El ruido en la sala de urgencias, ese caos organizado, ahora me sonaba a carcajada colectiva. Observé a Elena, que seguía inmersa en su trabajo, su figura de autoridad inalcanzable. Ella había visto el empujón, lo había juzgado y había fallado en su deber más básico, asegurar la dignidad del paciente, independientemente de su estrato social aparente. Para ella, yo había sido un obstáculo a despejar para que el flujo continuara. El tiempo, marcado con tiranía por el reloj de pared, avanzaba a un ritmo tortuoso. Intenté concentrarme en mi respiración, buscando las técnicas que mi esposa me había enseñado hace años para manejar el dolor crónico. No funcionaban. Esto no era dolor crónico, esto era una emergencia ignorada. Cada minuto que pasaba, sentía que el tejido de mi estómago se desgarraba un poco más. Pensé en llamar a mi hija, pero la vergüenza me atenazó. Ella venía de trabajar, seguro que agotada. ¿Cómo explicarle que su padre, el que siempre había luchado y sacado a flote a la familia, ahora está siendo tratado como basura en el hospital que todos pagamos? La tensión en la zona general era diferente a la de la zona cero. Aquí había resignación. Parecía que todos los que estábamos en los bancos traseros ya habíamos aceptado nuestra condición de secundarios en la narrativa del hospital. Pero yo no podía aceptarlo. Había trabajado en la construcción toda mi vida, poniendo ladrillo sobre ladrillo, levantando muros que aún hoy sostienen parte de esta ciudad. Mi cuerpo estaba hecho para el esfuerzo, no para ser desechado por la inercia de una burocracia clasista. La sed me consumía. Me levanté de nuevo, con cautela. Esta vez no intentaría acercarme a Elena. Iría directamente al mostrador de enfermería general, el punto de control de Javier. Tenía que forzar una nueva evaluación, un nuevo triaje, antes de que fuera demasiado tarde. Al acercarme, Javier estaba de espaldas, hablando animadamente con una compañera, su tono ligero y despreocupado. Yo me detuve justo en el límite de su espacio personal, respirando profundamente para no desplomarme. Javier, mi voz era un susurro áspero pero firme. Necesito hablar con usted. Él se giró lentamente, su expresión transformándose de camaradería a fastidio inmediato al reconocerme. Señor Robles, le he dicho que debe esperar. Vuelva a su asiento. No voy a volver a mi asiento hasta que me garantice que un médico me verá en los próximos 10 minutos, exigí, sosteniendo mi tarjeta sanitaria en alto como si fuera una orden judicial. Si mi dolor no es suficiente, llame a alguien y que me lo expliquen, pero no voy a seguir esperando sentado mientras mi cuerpo se colapsa. Javier se irguió, cruzándose de brazos. El ambiente se tensó. La colega de Javier, una mujer de mediana edad, dejó de reír y observó con incomodidad. Este era el momento clímax, el enfrentamiento directo que había evitado antes. No era solo por la tensión, era por el derecho a ser escuchado.
Mire, señor, siseo Javier, bajando la voz para no alertar a los superiores, pero cargándola de amenaza. Lo que usted está haciendo es alteración del orden. Si sigue con esta actitud desafiante, tendré que llamar a seguridad para que le escolten fuera del recinto, ¿entiende? No tenemos tiempo para numeritos de gente que no sabe cómo funciona un servicio de urgencias. La palabra numeritos resonó en mi cabeza. Mi desesperación, mi dolor genuino, reducido a una payasada por un joven que se creía intocable tras un mostrador. Mi dignidad, ya magullada, se hizo añicos. En ese instante, el dolor se agudizó de una manera nunca antes experimentada. No fue un punzón, fue un estallido interno. El mundo se inclinó. Sentí el calor subir por mi garganta. El aire se volvió irrespirable. No tuve tiempo de articular nada. Mi visión se nubló y mis piernas cedieran por completo. Caí hacia adelante. No fue un tropiezo como antes, fue un colapso total. Mi cabeza golpeó la esquina de la encimera de la estación de enfermería y el mundo se oscureció un instante. Escuché un grito ahogado de la enfermera que estaba con Javier. Javier se quedó paralizado por medio segundo. Vio el resultado directo de su desdén y su trato brusco. No un paciente molesto, sino un cuerpo que había decidido rendirse. El sonido de mi cuerpo al caer, un golpe sordo y definitivo contra la estructura fría del hospital, fue lo suficientemente fuerte como para atraer la atención inmediata. La doctora Valdés, alertada por el alboroto súbito, salió disparada de la sala de diagnóstico, su profesionalismo frío finalmente roto por la alarma. Vio la escena, yo en el suelo, inmóvil, y Javier, pálido como el dinolio, junto al mostrador. ¿Qué diablos ha pasado aquí? La voz de Elena era autoritaria y cargada de pánico profesional. El control del caos había sido roto. Javier tartamudeó, intentando justificar su inacción y su empujón previo. «Doctora, él se tropezó al acercarse. Yo solo intentaba mantener la distancia reglamentaria». Elena ignoró a Javier. Se arrodilló junto a mí con una velocidad que no había mostrado en toda la mañana. Su rostro cansado ahora mostraba una preocupación genuina, impulsada por la proximidad de un posible incidente fatal bajo su supervisión. Revisó mi pulso, abrió mi boca para ver la coloración de mis encías. «Código 1, necesito ayuda aquí, ahora. Tenemos un posible síncope con traumatismo craneal en la estación de triaje. Movilicen la camilla». De repente, el hospital que me había ignorado se movió a toda velocidad por mí. El ambiente cambió de indiferencia a frenesí controlado. Fui levantado con cuidado, una ironía brutal después de haber sido expulsado con tanta rudeza. Mientras me inmovilizaban y me preparaban para llevarme a una sala de observación real, Elena me miró brevemente. En sus ojos vi un destello de algo parecido al remordimiento, aunque mezclado con la ansiedad por el papeleo que se avecinaba. Me estaban trasladando. Ya no era el anciano incómodo en la zona cero, ahora era un caso de alta gravedad. Lo irónico era que no había sido mi enfermedad lo que había forzado la acción, sino mi colapso físico en el umbral de su dominio. Mientras me subían a la camilla, mi visión periférica captó algo. Javier, aún pálido, estaba recogiendo mis pertenencias del suelo. Vio mi bastón, mi chaqueta vieja y por un segundo dudó. Luego, con un movimiento rápido y aprendido, lo colocó todo en una bolsa de plástico para objetos personales, dejándola a un lado, lejos de la vista de los doctores apurados. Había aprendido la lección, mantener lo no prioritario fuera de la vista de los que tomaban las decisiones reales. Mi última visión consciente antes de que me inyectaran algo para el dolor fue el reloj de pared de la sala de espera que seguía marcando los minutos. Había perdido la batalla de la dignidad, pero mi cuerpo, al fin, había forzado el reconocimiento que mi súplica nunca logró. Mi valor no estaba en mi edad o mi aspecto, sino en la dramática consecuencia de su desprecio. Y esa, pensé con una punzada sombría, era una lección muy cara de aprender en el Hospital Metropolitano de Valencia. El mundo giraba, pero no era el mareo habitual de la edad, era el caos forzado de la negligencia.
El arrastre fuera de la zona cero había dejado un vacío helado donde antes se suponía que existía el respeto por el dolor. Ahora, en ese banco remoto, lejos de la luz blanca y el bullicio de los casos visibles, la desesperación se solidificaba en un frío que calaba hasta los huesos. El dolor abdominal, que antes era un fuego, se había transformado en una presión constante, como si alguien estuviera exprimiendo lentamente mis entrañas. Me aferré a la tarjeta sanitaria, un rectángulo de plástico anodino, el permiso para existir dentro de este sistema, que ahora parecía burlarse de su inutilidad frente a la arbitrariedad del trato. Había pagado mis impuestos, había contribuido a levantar esta infraestructura sanitaria, pero para ellos yo era invisible, un coste bajo, una molestia en la estadística de eficiencia. La doctora Elena, inmersa en el drama de otros pacientes que evidentemente gozaban de una prioridad social superior, era un faro de profesionalismo helado. Observarla desde mi exilio era como ver un juicio donde yo ya había sido sentenciado. No entendía cómo podía existir tanta habilidad técnica despojada de humanidad. Ella había validado el gesto de Javier. Su silencio al verme arrastrado fue su consentimiento tácito. El reloj de pared sobre mí, ese tirano circular, marcaba el tic-tac de mi posible deterioro. Si mi hija supiera esto, si supiera la vergüenza de su padre en el suelo de un hospital público, su furia sería justa y devastadora. Pero no podía llamarla. No quería ser una carga. No quería que viera la prueba irrefutable de que, para el sistema, el valor de Mateo Robles se había desplomado hasta cero. El hambre era secundario, pero la sed era un tormento agudo. Me levanté con la rigidez de un autómata dañado. Mi objetivo era claro, forzar el encuentro con Javier de nuevo. No buscaba piedad, exigía un protocolo. Me acerqué al mostrador de enfermería general, donde Javier y su colega compartían risas que sonaban a burla en mi estado. Me detuve justo donde mi sombra amenazaba con cruzar su espacio. Javier, mi voz salió ronca, el esfuerzo de hablar era una puñalada. Necesito ser reevaluado. Ahora. Javier se giró. El cambio en su rostro fue instantáneo, la máscara de amabilidad cayendo para revelar la irritación subyacente. Señor Robles, le he pedido que regrese a su sitio. Esto no es una consulta privada. Mi sitio es el que determine un médico tras una exploración adecuada, no la esquina de la cafetería, repliqué, intentando mantener el tono firme a pesar del retortijón que me doblaba. Si no me atiende usted, tráigame a alguien que sí quiera ver mi tarjeta. Javier se inclinó sobre el mostrador bajando la voz, pero inyectándola con veneno. Escúcheme bien. Lo que está haciendo es generar un conflicto innecesario. Si insiste en este escándalo, voy a tener que llamar a seguridad. No toleraremos que un paciente que no respeta el orden entorpezca el flujo de verdad. Deje de hacer el numerito y vuelva a sentarse. La palabra resonó en mi mente. Numerito. Mi sufrimiento reducido a un acto circense para justificar su prisa. La dignidad que había defendido toda mi vida se deshizo en ese instante. El dolor se hizo insoportable, diferente a todo. No era solo físico, era la agonía de ser menos que nadie. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones mientras el mundo se inclinaba en un ángulo imposible. Mi cuerpo se entregó al impacto. No fue una caída elegante, fue un desplome sin control. Mis rodillas cedieron y mi cabeza impactó con una fuerza seca contra el borde de la encimera metálica. El sonido fue gutural, un golpe que cortó el murmullo del servicio de urgencias como un trueno. El silencio posterior fue más atronador que el ruido. La compañera de Javier emitió un grito estrangulado y retrocedió. Javier se quedó petrificado, su rostro reflejando el terror ante la consecuencia directa de su desdén. Había empujado a un hombre vulnerable, y ahora el hombre estaba inerte en el suelo, no por debilidad fingida, sino por colapso real. Elena, atraída por el ruido y el cese abrupto de la actividad en el mostrador, irrumpió desde la sala de diagnóstico. Su compostura se rompió. Vio la escena, Javier inmóvil, yo tendido y el charco de mi propia sangre comenzando a extenderse lentamente sobre el suelo frío, una mancha oscura que contrastaba con el blanco institucional. ¿Qué ha pasado aquí? Llamen a resucitación.
Su voz, ahora despojada de toda frialdad, era puro mando de emergencia. Se arrodilló junto a mí con una agilidad que desmentía su cansancio previo. Sus dedos buscaron mi pulso con urgencia. «Rápido, tenemos un paro o algo muy cercano. Muévanse». De repente, Mateo Robles era la prioridad absoluta. El sistema se activó con una eficiencia aterradora, precisamente porque el riesgo de muerte era ahora inminente y público. Fui tratado con rapidez, inmovilizado, canalizado. La ironía me golpeó incluso cuando mi conciencia se desvanecía. Solo cuando mi vida estuvo verdaderamente en peligro inminente, cuando el posible escándalo legal se cernía sobre el hospital, fui digno de atención. Mientras me subían a la camilla y Elena daba instrucciones precisas a los técnicos, logré enfocar por un instante mi mirada en el mostrador. Javier estaba allí, aún ceniciento, recogiendo mis escasas pertenencias. Vio mi chaqueta, mi cartera antigua y mi bastón. Con un gesto rápido, casi reflejo, metió todo en una bolsa de plástico transparente, apartándola del foco de atención de los médicos que ahora me rodeaban con instrumental. Era la misma lógica, apartar lo humilde y lo pobre. Mientras la morfina comenzaba a actuar, atenuando el dolor físico, la quemadura de la humillación persistía. Mi última imagen clara fue la de Elena mirándome mientras ordenaba mi traslado urgente. Vi en sus ojos no solo el pánico profesional, sino una fugaz y terrible comprensión. Ella sabía que mi colapso no había sido un tropiezo, sino el resultado final de horas de desprecio metódico. Me llevaron corriendo, fuera de la vista de los que esperaban en los bancos. Dejé atrás la sala de urgencias, el lugar donde mi dignidad había sido pisoteada y mi derecho a la salud pisoteado. Había sido expulsado y luego traído de vuelta a la vida por el mismo sistema que intentó deshacerse de mí. Mi cuerpo se rindió para forzar la verdad. Mientras la camilla aceleraba por el pasillo, supe que esta experiencia no era solo mía, era el grito silencioso de todos aquellos que la sociedad decide que no merecen ser vistos mientras esperan su turno. Y en el Hospital Metropolitano de Valencia, yo fui esa prueba viva, esa cicatriz visible de la desigualdad oculta tras el uniforme blanco. Suscríbete para no perderte nada y dale a me gusta si te ha servido.